Muchísimas gracias a todas las personas que tuvieron que ver con este serial y gracias por las facilidades que se nos dio ahí en la Villa de Guadalupe. Vamos a pasar a otras cosas en la Basílica, gracias. Viajemos a través del tiempo, a través de la historia para conocer un poco de la que enmarca a nuestra morenita del Tepeyac. Sobre la mesa tenemos a un divulgador de historia y aparte de todo escritor también. Bienvenido Alejandro Rosas para que nos des Muy buenos días. Una embarrada por lo menos de qué sucedía en este momento en nuestro México. ¿Qué sucedía alrededor de todo lo que acontece con la historia de la Yata de la Virgen de Guadalupe? Pues muy buenos días. Les traje datos curiosos como para ser el alma de la fiesta. Eso. Ok, buenísimo. ¿Quieren ser el alma? Hoy traigo datos curiosos sobre la Virgen de Guadalupe y así son el centro de atención. No, y está Pues increíble. ahorita es el centro de atención. Bueno, entonces, mira, ¿a qué para vas? empezar, ¿Qué pasaba en ese momento? en 1531 cuando se aparece la Virgen, según cuenta la tradición, se aparece la Virgen ahí en el Tepeyac. En el Tepeyac ya se adoraba desde tiempo antes a una diosa que se llama Tonantzin, que significa nuestra madre. Y había un adoratorio. Evidentemente, cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, que según cuenta la tradición, ella pide que le creen un pequeño capilla y luego un templo y luego será la Basílica de Guadalupe, ese adoratorio se sustituye y entonces tenemos ya ahí la primera construcción dedicada a la Virgen de Guadalupe. Además, perdón la interrupción, Sí. rápido, pero ¿por qué elige a Juan Diego? Se supone que en la tradición Juan Diego representa, digamos, al pueblo o a esta sociedad que había sido recientemente conquistada. Esta sociedad que necesitaba un cobijo, digamos, espiritual y que además estaba cambiando de una religión politeísta donde había un Huitzilopochtli al que le sacabas, al que le dedicabas corazones que sacabas, o un Tlaloc o 100 dioses más. Y entonces necesitabas tú encauzarlos dentro de una religión con un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo y la Virgen. Entonces, por eso se supone que es la Virgen del pueblo mexicano y del pueblo en general, del pueblo oprimido, del pueblo pobre. Pero bueno, cosa importante, en el momento en que se aparece no fue ya tenemos a la Virgen de Guadalupe. No se le llamó así hasta más o menos 1570, que empezaron a darse cuenta. 40 años ¿Sí? después. No, sí, exactamente. Más o menos, Sahagún dice que se le empieza a llamar Guadalupe porque tenía un parecido muy grande a la Virgen de Guadalupe de España. Ay, no me digas. Entonces no es así de inmediato, ya tenemos la Virgen de Exacto, Guadalupe, ya, vamos a adorarla. magia. No. Es como todo proceso lento, 40 años, hacia finales del siglo XVI, ya se le llama Guadalupe. Okay. Ahora, cosa muy importante, por ejemplo, en todo este proceso. Fray Servando Teresa de Mier, en 1794, que es este famoso intelectual de la independencia, le tocó dar el sermón guadalupano. Siempre había una ceremonia importante por la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre y a alguien se le encomendaba un sermón, es decir, una especie de discurso. Entonces, ese día se lanzó con un discurso que causó controversia. ¿Por qué? Porque lo que dice Fray Servando es lo siguiente. Dice, la Virgen sí se apareció en 1531, pero la historia es diferente. Según cuenta Fray Servando en ese sermón, Santo Tomás, uno de los apóstoles de Cristo, en el año 44 de nuestra era, había venido a América, ¿no? Ajá. No te dice Fray Servando nunca, oye, pues fue en barco, nada. Claro. Nada. Él de pronto pone Él llegó. Aquí a América. Y él traía en su capa la imagen de la Virgen de Guadalupe que conocemos. Okay. Entonces, en ese año 44, él lo que hace es enseñarle a los indígenas, miren, esta es la Virgen de Guadalupe, y les enseña a adorarla en el Cerro del Tepeyac. Entonces, por eso los indios empiezan a construirle un adoratorio. Esto 200 años después. No, estamos hablando, Antes. si 1531, échale 1500. Pero dijiste ¿Pero dónde sacó 1700. la imagen? No, bueno, todo eso se lo inventa Fray Servando, que es lo interesante de la historia. Claro. Entonces se supone que los indios en un momento dado se rebelan contra la Virgen y todo, y lo que hace Santo Tomás, es esconder la Virgen de Guadalupe, y 1500 años después se le aparece a Juan Diego y le dice a Juan Diego, detrás de esos nopales está la Virgen de Guadalupe, llévasela a Fray Juan de La que había Zumárraga. escondido. Juan de Exactamente. Zumárraga. O sea, Ok, del 40 no niega el milagro. a 1500 Sí, después. Exactamente. No niega el milagro. Lo único que hacía era como decir, ya a la Virgen ya la conocían en México, o bueno, en lo que sería la Nueva España, desde antes de que llegaran los españoles. ¿Qué quiso hacer con eso Fray Servando? Deslegitimar la conquista. Porque la conquista había sido hecha para evangelizar. Si ya la Virgen estaba desde 1000 años antes, pues obviamente ya no venía al caso la conquista. ¿Qué le pasó a Fray Servando? Lo desterraron.
porque estaba, o sea, dijeron, ¿de cuál fumaste? Hubieras claro, inventado, estás loco, todo. ajá. Entonces siguió, el mito sigue exactamente igual. Se le aparece a Juan Diego, le da la rosa, le Ajá. dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre y todo eso. O sea, pero Todo lo fue que conocemos una ahora. curiosidad que le costó el destierro y Fray Servando regresará hasta después. Oye, Que Alejandro, también, perdón, el tema que decías hace un momento era justo como para hacer la fusión entre las dos culturas, con Fray Juan de Zumárraga, tanto con Juan Diego, hacer la fusión entre la cultura española y los indígenas, Por eso Juan a partir Diego. de hacerlo con la Claro. Virgen de Guadalupe, ¿no? Como Exactamente, era una por eso fusión. Juan Diego es el, digamos, un representante de lo que era la sociedad que surgía o que nacía de ese México conquistado por los españoles, donde se fusionaban españoles y varias naciones indígenas. Claro. Otro momento así muy interesante es, recuerden la independencia. En la independencia, Hidalgo de pronto decide que la Virgen de Guadalupe Su va a ser estandarte. el estandarte y El la bandera estandarte, pero a todo de los lo que da. insurgentes. Ajá. claro. Hidalgo no lo tenía pensado, es decir, no estuvo en toda la noche, oye, pues creo que voy a agarrar una bandera, ya sé, la Virgen de Guadalupe. Eso nunca lo pensó. Ajá. Resulta que él se levanta en armas la madrugada del 16 de septiembre. Van a Totonilco. En Atotonilco, él decide descansar, tomarse su chocolatito como acostumbraba, y de pronto están él, Allende y los demás, y oyen un barullo afuera en el atrio de la parroquia de Atotonilco. Salen y se dan cuenta que hay alguien que agarró la imagen de la Virgen de Guadalupe, que estaba dentro de la iglesia, le puso un palo de tendedero y empezó a agitarla. Ajá. Entonces en ese momento dice Hidalgo, pues de aquí soy. Ahí está. Ay, no lo puedo creer. Yo, de aquí, en ese momento, esta es nuestra bandera. Yo pensé Él- que lo había pensado mucho tiempo antes. Él era muy guadalupano, eso sí, y siempre llevaba una estampita que le habían regalado, me parece que las monjas teresianas siempre la llevaba en sus ropas interiores. Pero en ese momento dice, pues ya tenemos bandera. Entonces, ¿qué sucede? Único caso en la historia de México donde se enfrentan dos vírgenes. Los insurgentes tienen a la guadalupana, Ajá. y entonces los realistas, que son las tropas del rey, dicen, pues si ellos tienen la guadalupana, por la pues mía. nosotros, ¿por qué no? Entonces mandan traer a la Virgen de los Remedios, que es la que está aquí en Naucalpan. Ahí está la Basílica de los Remedios. También es una imagen que supuestamente se le apareció a un español después de la conquista, y ahí la veneran. Entonces los realistas traen a la Virgen de los Remedios a la Ciudad de México, le dan el grado de general y la hacen desfilar por las calles. Perdón, el grado de general a la Virgen. La Virgen Virgen, es general. claro. Sí. Y es como es Por un eso le llaman la ayuntamiento. guerra de las vírgenes. Exactamente. Y entonces el niño Dios que trae en las manos le ponen su sable pequeño. Ay, no. Entonces es un absurdo porque al final las dos vírgenes son la misma persona. Recordemos que son advocaciones de quién? De la Virgen María, de la Claro. Madre de Dios. Así es. Entonces es como pelearte contra ti mismo. Contra ti mismo. Exacto. Al final ganaron los insurgentes y ganó la guadalupana, y ya pues eso aglutinó mucho en la identidad. Cosas Claro. curiosas, los españoles no querían a la guadalupana durante la colonia. Generalmente cuando había una calamidad, temblor, epidemia, inundación, a la primera que pedían intercesión era la Virgen de los Remedios. Si ya después veían que seguía la epidemia, que todo sucedía, entonces ¿qué hacían? Pues, ¿sabes qué? Tráete a la guadalupana. Entonces traían la imagen de la Virgen de Guadalupe del Cerro del Tepeyac al centro de la Ciudad de México, y aquí pues le hacían Más fuerte, misas y tenía todo. más Oye, peso. Tenía más peso ante Dios, digamos. ¿Qué Claro. tanto fue un movimiento político el que pues tenía un espacio muy sencillo en el Cerro de Tepeyac y luego se crea toda esta basílica poco a poco? Es que, ¿sabes qué? Fue creciendo como su popularidad, valga la expresión. Ajá. Primero fue reina de México, o de la Nueva España. Y luego hacia 1895 me parece que el Papa la nombra patrona de América. Entonces, obviamente, conforme va creciendo su influencia, pues va creciendo. O sea, imagínense ustedes, por ejemplo, ¿quiénes han visitado así famosos? Dos, se me ocurre. Maximiliano y Carlota fueron a visitar, desde luego, a la Virgen de Guadalupe. Y de hecho restablecieron una orden, que era una condecoración que se llamaba la Orden de Guadalupe. Pero también saben quién fue en el siglo XX un presidente norteamericano. John F. Kennedy y Jackie Kennedy fueron a ¿Eran visitar. guadalupanos? Sí, eran católicos, y entonces fueron, y obviamente se ganaron al pueblo mexicano, porque en el 62, me parece, o 61 que vinieron, fueron a la Basílica de Guadalupe a visitar a la Oye, Virgen. Pero Alejandro, hoy en día es querida en todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Acuérdense también, por ejemplo, otro caso. Antonieta Rivas Mercado, esta mujer interesantísima, mecenas, intelectual prima. de los años 20, que además participó con José Vasconcelos en la campaña de 1929, activista y demás. Ella ¿Cómo se llamaba? Antonieta Rivas Mercado. Ok. Ella se suicidó frente al altar de la Virgen de Guadalupe en Notre Dame, en París, en la Catedral de Notre Dame. Entonces sí, o sea, hay incluso me parece que en la mezquita de, no me acuerdo en España,
lo que era una mezquita, que ahora ya no lo es, ahí hay un altar a la Virgen de Guadalupe. Ahora, otro dato así muy interesante porque todo el mundo Eso dice... está increíble. Mira, todo el mundo dice, bueno, es que la Virgen, Juárez era antirreligioso y todo eso, ¿no? Ajá. Bueno, hay dos personajes en la historia que establecen el 12 de diciembre como fecha oficial para celebrar a la Virgen de Guadalupe. El primero es Morelos, José María Morelos. En Los Sentimientos de la Nación, ahí establece que el 12 de diciembre se va a celebrar la Virgen de Guadalupe. Pasa el tiempo y durante la Guerra de Reforma, Juárez, en las leyes de reforma, establece una ley para, digamos, simplificar las fiestas religiosas del año y las fiestas cívicas. Había pone demasiada 12. fiesta religiosa hacia 1859. Entonces él dijo, bueno, vamos a dejar 4 fiestas religiosas que sean, digamos, días feriados para la gente. Uno es la Navidad, el otro Jueves y Viernes Santo. Entonces también se contempló el Jueves de Corpus y la última, o más importante, el 12 de diciembre. Entonces Juárez estableció por las leyes de reforma que el 12 de diciembre era día feriado por ser el día de la Virgen de Guadalupe. ¿Cuánta ¡Qué historia, no? maravilla! Muchas gracias, Alejandro. ¿Cuánta Un placer. historia? Ya bueno, tenemos 800 preguntas bueno, que pero hacer, no tenemos y el poco tiempo. Exacto. Pero está interesantísimo, cara. Toda la historia, toda la parte No, de la no, historia no, que no. no conocemos, porque todos nos quedamos en una parte, pero no le escarbamos un poquito Claro. más. Interesante. Y es interesantísimo. Eso. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro, pues, gracias, ya traen gracias sus por datos para hacer el esta, algo. por esta sobremesa. Sí, oigan, y es un buen día también para preparar un postre en familia. Ya viene también la Navidad. Por eso vamos a ir con nuestra querida Linda Cherem, que nos va a preparar algo delicioso. Vamos contigo, Linda.